es esto, tío? ¿He pinchado? Presión no corresponde al nominal. He pinchado, tío. No me jodas. Muy buenas, chicos. Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos de nuevo a una tormenta encima de la moto. Estamos intentando subir al Port de la Bonaigua. ¿Lo conseguiremos? ¿No lo conseguiremos? Estamos con la S1000 XR cedida por BMW España y no ha podido ser que coincidir con el fin de prácticamente más lluvioso de todo lo que llevamos de mes. Estamos en el mes de junio y tormenta al canto. Llevaba todo el día intentando aguantar, pero ahora me ha dicho ¿que vas a subir al Port de la Bonaigua? Pues toma, a ver si tiene huevos. Y nos está poniendo las cosas difíciles. Una rutita que es la típica excusa para salir a montar en moto. ¿Cuál es vuestra excusa? ¿Qué excusa le ponéis a la familia? ¿Qué excusa le ponéis a la mujer? ¿O a vuestro marido o marida? No sé cómo llamarlo ya. ¿Qué excusa es la vuestra para salir un domingo que pronosticaban lluvia torrencial? La mía era ir a comprar un boleto de lotería en Sort, pero cuando he llegado allí, pues estaba cerrado. De todas formas, la excusa sigue cumpliéndose. Estamos siguiendo montando en moto. Así que si queréis ver cómo me ha ido esta rutita, después de la intro, comenzamos. Buenos días, chavales. 7:30 de la mañana y estoy aquí en la Cepsa antes de llegar a Manresa, que hoy tenemos este bicharraco. Hoy me he animado a hacer alguno de los tramos de la Raider 1000 de este año. Vamos a probar con delicadeza y sutilidad esta BMW S1000 XR. Es un pepino y es realmente preciosa. Y le he puesto gasolina, tengo que cargar los tracks aún. Voy a desayunar un poquito, que me he levantado y solo me he tomado un café con leche. Pero hoy el día pinta bien, al menos ha amanecido sin llover. Iba a ir hacia los Pirineos, que quería hacer los grandes de los Pirineos de Francia, de la zona francesa. Pero decían que iba a llover mucho, sobre todo esta tarde. Entonces me he animado y digo, voy a hacer alguno de los tramos de la Raider. Mi intención es llegar hasta Insa y luego acortar y empalmar con otro de los tramos, pues se puede hacer algo chulo. 400, 500 kilómetros fácilmente. Pues empezamos la ruta aquí entrando en Manresa ya. Es un primer tramo de 113 kilómetros que nos va a llevar hasta Cambrils. La idea del recorrido de hoy es simple: recorrer algunos de los tramos de la Raider 1000 de este año 2023, pero al llegar a Insa, tomar un atajo hasta Estadella y luego volver dirección Manresa. Ruta teóricamente de unos 600 kilómetros en total. Son las 7:50 de la mañana. He intentado madrugar, pero estaba cansado. Me hubiera gustado empezar a las 7, que ya era suficientemente de día. Pero las cosas son así. Hay que también descansar. Llevo un tute bastante impresionante. Ayer por la tarde fue el único día, así en varios meses, que tenía tiempo para relajarme y descansar un poco. Hoy estamos con la S1000 XR que me ha cedido estos días BMW España. ¡Qué pepino de moto! Es sinceramente espectacular. Está a otro nivel de conducción de lo que yo he podido probar estos días, o durante este tiempo el canal. Es una moto, ¡buah! Es muy fácil de conducir, pero cuando le quieres apretar te pone los pelos de punta. Es una sensación de que tengo aquí un motor para darte lo que tú quieras y seas capaz de controlar, ¿no? De conducir, de tener la habilidad para llevarla por el sitio. Lo único malo de esta moto es la pantalla, porque creo que esta es la Sport y la pantalla es bastante pequeñita. Y ahora en época de mosquitos se nota. Ya he tenido que limpiar la visera. Vamos a girar aquí. Vale, pues ya estaríamos donde empezaría la Raider. Y en vez de pararnos aquí a hacer el paripé, pues giraremos a la derecha como siempre. Estoy navegando con Nosman. Tengo los tracks
descargados. Y lo dicho, el objetivo de hoy es fácil, es llegar hasta Insa, y a Insa hay una carretera que empalma y recorta pues el 50% de lo que es la Rider 1000. No quiero hacer 1000 kilómetros. Hacer tantos kilómetros ya últimamente tendría que ser obligado prácticamente. Pero si lo puedo evitar, lo evito. Disfruto más, me da más tiempo a grabar. Es que hacer este tipo de rutas con motos así no tiene misterio, ¿eh? Qué fácil lo hacen, qué rápido puedes ir. Yo no voy a forzar. Va a haber tramos que sí que forzaré un poquito. Pero mirad, cómo se agarra. Y cuando aceleras... Madre mía. Es que tiene un paso por curva espectacular, de confianza máxima. Pasa que yo soy un cono y no me apetece ahí tocar rodilla, pero seguramente con esta moto se puede tocar rodilla. Qué delicia de carretera. Aunque está un poquillo alterada, me imagino que el frío aquí debe hacer bastantes estragos. Tiene una cantidad de curvas muy guapa, tío. Pasa que la gasolina creo que va a volar, ¿eh? Con esta moto vuela. Pasa que no te das cuenta y te pones a unas velocidades que asustan, ¿eh? Luego, pensándolo, a que tampoco voy a tope, pero joder. La moto así parecida que he cogido a esta, salvando las grandes distancias que hay, es la Kawasaki Versys 1000. Pero esta está a otro nivel, ¿eh? El motor joder, es el segundo tetracilíndrico que cojo, y las sensaciones de deportividad y aparte de comodidad, porque incluso el asiento es cómodo, es un asiento tipo R, ¿eh? Así con acabado M, es súper cómodo, tiene como hay unos sobresalientes en la parte lateral del culo que te agarra que te cagas, te da como sensación de agarre, pero claro, este motoraco es otro nivel, ¿eh? Oh, me he equivocado. ¿Me he pasado? ¿Me he pasado o qué? Estaba tan flipado que me he pasado. Creo que era dirección Castelltallat, ¿eh? Así no me caigo. Ahora. Off-road. Vamos a dar la vuelta, a ver. Tengo que estar un poquito más atento, chicos. Vale, ya me he encontrado. Es que antes he pasado por aquí y me he quedado, mira, Castelltallat. Y efectivamente era por aquí. Es esta carretera que está mal, ¿no? Lo siguiente. Las veces que he venido por aquí está muy rota, muy hecha polvo. Y ya se ha hecho, en alguna que otra rider se ha hecho. Así que es una carretera que ya conocemos. Precaución por el estado de esta carretera que deja mucho que desear. Primer vuelo de dron, es inevitable llegar aquí cerca del Castelltallat en el mirador y no volar el dron para verlo, no tiene perdón de Dios. Hostia, cómo va la moto, tío. Es una moto que fui a buscar a mi mujer al trabajo y le gustó. Son buenas señales.
Esta carretera la he hecho una vez, creo que la hice precisamente con la R1250 RS. Una moto con boxer, como bien sabéis, de estilo deportivo, que va muy bien. Y como la otra vez me tocó pasar por aquí con esto húmedo, también me tocó pasar así. Este primer tramo aún me quedan 84 kilómetros. Me dice que me quedan 1 hora y 51 hasta llegar a Cambrils. Locura. Ya sabemos cómo son las riders. Me acaba de pasar, tío, un ciervo, un corzo, vamos, a 10 metros. Qué susto me ha metido, tío. Joder. Hostia. Se me sale el corazón, ¿eh? Estoy haciendo estas curvas, que esta parte de aquí es nueva para mí y me quedo embelesado ahí, en plan psicocasco, pensando en cositas. Pero luego digo, hostia, pero si estoy aquí para contaros cositas, ¿no? Ya, yo hace bastante que no hago una rider y bastante que no hago un track de la rider. Desde que hice la última rider que no... Había perdido como la ilusión, no sé si me explico bien. Había acabado muy cansado. Pues tener en cuenta que aparte del esfuerzo de hacer la rider, tienes el esfuerzo de, al menos por mi parte, de grabarlo y editarlo. Y tampoco habían tenido un gran éxito, tío, los últimos vídeos. Bueno, el último vídeo que hice de la rider estuvo bastante bien porque lo hice con la moto de mi padre y bueno, más o menos se vio, pero no como lo que uno desea, ¿no? Cuando le pone tanto esfuerzo, ya montando en moto, grabándolo y luego editando, intentando, pues eso, que lo que vas diciendo tenga un poquito de conexo, un poquito de idea, un poquito de relación todo, ¿no? No solo sea colocar clip tras clip, sino darle un poquito sentido global a lo que es la historia de un evento como la Rider o de otro tipo de eventos, ¿no? De que haya, pues eso, una historia escondida por ahí, ¿sabes? Que no se diga explícitamente, pero que se intuya de que va por eso. Y eso es lo complicado, ¿no? Vale, chavales, pues dirección Solsona. El Miracla Su, como Cristiano. Hay una cosa del cambio que si no lo llevo como un poquito metido, es decir, con un poquito de recorrido, no me hace bien el cambio de segunda o de primera a segunda o de segunda a tercera. Hemos entrado en Su, que esto ya es provincia de Lleida, porque el pueblo de Su está bastante vacío. Mira un gatete. ¡Hola, gatete! Tiene mala pinta lo que se ve por allí, ¿eh? Del tema lluvia. Y encima nos vamos hacia el Port de la Monaigua. Así que creo que nos vamos a mojar. Lo que está claro es que o vas con cuidado con esta moto o te quitan todos los puntos de carnet el primer fin de semana que la pruebas o que te la compras. Para la motovolta hice exactamente esta misma carretera para ir hacia el Port del Comtat, que era donde empezaba el evento, ¿no? En sí. Y claro, la sensación que te da entre una Benelli Leonchino 500 y una S1000XR es que nunca vas a llevar a la S1000XR al límite. Entonces la sensación de velocidad que te da es prácticamente menor que si vas con una Leonchino.
aunque vayas a más velocidad en una S1000XR, pero la sensación de llevar una moto al límite, dices, vale, si arriesgo más me voy al suelo, es una sensación única. Entonces lo divertido de conducir motos de baja cilindrada es eso, aunque luego cojas esta moto y te plegues como me estoy plegando ahora, aceleres como acelero y tengas sensación de seguridad siempre. Qué bonita es esta recta, ¿eh? Por allí está lloviendo a tope. A lo mejor nos libramos y todo de la lluvia, veremos. Chavales, me he parado aquí en Col de Jou, en la cima, aquí en la churrería, para tomarme un cafelito, que ha bajado bastante la temperatura. Nosotros vamos hacia la izquierda y pinta lluvia. No sé lo que voy a hacer. Si voy hacia Sant Llorenç no hay lluvia, pero para allí sí. No sé si jugármela o qué. La gente se queda flipando cuando estoy hablando solo. Veremos lo que hago. Creo que voy a tirar y si llueve mucho, pues buscaré alguna ruta alternativa. Zona épica esta, ¿eh? Hay un track por aquí, viniendo por allí, de off-road que te lleva hacia el Port del Comte. Es el día que me pilló una nieve espectacular, que lo tengo que hacer, nos vamos hacia la Tormentaca, dirección Cambrils, 21 kilómetros exactamente. Hay mucho mosquito. Si te abres la visera un poco, enseguida lo encuentras. Carretera espectacular, esta que te lleva a Cambrils, es una zona mítica. Si hay alguna carretera que da sentido al motero, es esta. 21 kilómetros recorriendo en las laderas de estas montañas con vistas espectaculares. La carretera perfecta sí que existe, chavales. Qué tranquilidad se respira aquí, ¿eh? No he visto... he visto un motero que iba con una Camel 600 con un tubarro cambiado que sonaba que no veas. Pero no he visto a nadie más, ¿eh? Madre mía, cómo va la moto esta, tío.
espectacular. Aquí hay mucha humedad. ¡Bonito! ¡Hostia! Oh, no veo nada, Julio. Ahora. ¡Hostia! Se hizo la luz. ¿Cómo alumbra esto? ¿Qué es esto, tío? ¿He pinchado? Presión y freno no corresponde al nominal. He pinchado, tío. No me jodas. No me lo puedo creer. A ver dónde puedo parar yo. No puedo haber pinchado, tío, ¿no? No noto nada raro. No hay nada en la derecha para pararse. Que no me gusta cruzar porque luego entras de cara y para dar la vuelta es una puta mierda. Vamos a poner primera. Y bloqueamos, vale. A ver. Mi vehículo. 2,4, 3. ¿Por qué me ha dicho eso, tío? He ido demasiado rápido. El motor 85, 3 detrás, 2,4 delante. Yo creo que he ido extremadamente rápido. Y algo habrá notado. Bueno, eso espero. Bueno, pues parece que el susto ese de que pare enseguida de la moto, el tema de las presiones, ha sido solo eso, un susto. Estamos aquí en Cambrils. Aquí he parado alguna vez a desayunar, se come bastante bien. Y hay bastantes moteros por allí, pero estarán dentro. Y la sensación de tranquilidad en esta zona es increíble. Está muy guapo. Por allí hay un track de off-road que está bastante bien, que te lleva hasta aquí. Y tiene, bueno, ya lo he hecho yo un par de veces y está que te cagas. Creo que voy a parar ahí, que me estoy cagando. Bueno, pues he podido evacuar, chavales. Ya estamos más ligeritos. Me he tenido que tomar un café con leche. Ya llevo 3 hoy. Estoy que me subo por las paredes. Bueno, salimos de Cambrils. Ahora dirección Port de la Bonaigua. 132 kilómetros de este trocito de track. Son las 10:30 de la mañana. Me marca 3 horas para llegar allí. 10:30, 11:30, 12:30, 1:30. Esta zona también es nueva, ¿eh? No la he hecho. Así que de momento estamos descubriendo pues el 70% de carreteras no lo había hecho. Son buena señal de ir descubriendo zonas nuevas, divertidas. Aunque este último tramo sí que lo había hecho, pero no es una zona muy habitual para mí. Cambiamos de vertiente o de cara de la montaña, ¿eh? Mirad hacia dónde nos lleva todo este descenso. Espectacular. Estamos en Aliñá, pueblecito muy rural, ¿eh? Es que el cañón este que estamos pasando ahora es simplemente espectacular, ¿eh? Está abierto solo por la carretera. Tunelacos constantemente, ¿eh? Uy, parecía que estaba lloviendo. Qué peligro tienen las zonas húmedas esas después de los túneles. Pero qué maravilla de sitio, ¿eh? Estos tramos hasta llegar a la Seu o la zona de la Seu se hacen eternamente aburridos. Tramos rectos, mucho semáforo, bastante tráfico. Estamos aquí en el Pla de Sant-Tirs, es bastante aburridote. Vale, ahora el objetivo es a ver cuánto es el máximo ángulo
de inclinación que conseguimos con esta moto. De momento tenemos 36 hacia derechas, curvas de derecha, y 37 hacia curvas de izquierda. Me diréis, oh, qué poco es. Pues seguramente, pero es lo que hay. Me lo paso igual de bien con esas inclinaciones. No sé si es mucho, es poco, no lo sé. Claro, no me imagino tocando rodillas. No he tocado rodillas en mi vida, Julio. La parroquia de Orto. Madre mía. Que va, yo no consigo hacer más grados, tío. Debo ser bastante cono, ¿eh? Vamos a hacer una prueba de cuánto gasta esta moto porque creo que va a ser salvaje. El ordenador de a bordo me está marcando 6,1 litros a los 100. No creo que sea ese consumo porque he entrado en estas curvas con 190 kilómetros de autonomía y llevo 15 y me ha bajado 40. Entonces vamos a hacer una prueba y vamos a calcular desde que le eché gasolina, que fueron con 1188, y ahora cuando vuelva a echarle gasolina a ver cuánta autonomía o cuántos litros le caben a la moto, y veremos a ver el consumo real, que yo creo que estará rondando, hostia, los 7 litros. Me he pegado un descenso que, madre mía, se me tenía que haber escuchado en todo el valle. Vamos a ver si le echamos gasolina a la motillo y vemos el consumo real que tiene. Bueno, vamos a probar también el tema de la autonomía de esta moto. Vamos a ver cuántos litros le caben. 95. A ver si me abre esta gente. Vale, pues vamos a ver los litritos a 1,59 y os diré el consumo que me dice la moto y el que me sale a mí. Vamos a ver a tope, lo vamos a llenar a tope igual que antes. Vale, esto está a tope. Son 14,42 litros. Vale, y hemos hecho 1411 tenemos. 1411 menos 1188 son 223 litros, digo kilómetros. 14,42 dividido entre 223 son 0,06 litros por kilómetro por 100. 6,46 litros a los 100. Y el ordenador de a bordo me dice 6,1, es decir, 0,4 litros más a los 100. Estamos aquí en la gasolinera Cepsa, que está en Spot. Allí tenemos el laguito y nos está lloviendo, no sé si lo podéis ver o no, pero nos está lloviendo. Nos quedan 16-18 kilómetros para llegar
al port de la Bonaigua. Vamos a intentar ir hacia allí y si sigue lloviendo ahí arriba, pues lo pensaremos y decidiremos qué es lo que hacemos. La moto esta es una puta maravilla, tío. Es una locura de moto. Me estoy tomando un Red Bull y para coger energías y continuamos. Son las 12:30, un poquito pasadas. Vamos a darle. Salimos de esta gasolinera, Red Bull tomado, 23 kilómetros, 23,8 kilómetros y llegamos a la Bonaigua. Ahora parece que ha dejado de llover algo. Me he cerrado ya las cremalleras de la chaqueta y del pantalón. Y si llueve fuerte o cae un chaparrón, teóricamente no me mojaré. Hemos echado gasolina, creía que la moto iba a consumir algo más, así que no está mal. Mirad cómo está esto, de lleno, prácticamente a rebosar. Qué bonito, aunque esté así nublado, no sé si lo captará mucho la GoPro o no, con las gotas de agua. Siempre es una zona que mola venir. A mí me queda tomar por culo de casa, 3 horas y media tengo para llegar, pero bueno, merece la pena. Sitio muy muy bonito. Empezamos la subida al port de la Bonaigua. Ahora parece que ha dejado de chispear, eso es buena señal. El asfalto parece seco, veremos un poquito más arriba. La última vez que vine por aquí fue con la Ducati Desert, una buena rutita que hicimos. Cuando llegué estaba totalmente solo, a ver cómo está de concurrido esa zona hoy. Hay muchos motillos, eso es buena señal. Significa que la gente se ha atrevido a salir hoy, aunque las previsiones eran malas, como se están cumpliendo ahora, pero más o menos nos está aguantando y por eso nos está permitiendo el atrevernos a subir hacia arriba. Si estuviera diluviando, ya os digo que me habría dado la vuelta, porque es un puerto muy revirado. Aunque mirar cómo está la cosa. Decía que me iba a dar tregua en la subida, pero no. Parece ser que no, que no me va a dar tregua. Me va a tocar mojarme. Y lo que voy a hacer es poner el modo Rain. Rain is rain. Aleluya. Hostia, cómo se nota, el acelerador. La diferencia es abismal entre el Dynamic y el Rain, Pero la cosa tiene que ser así. 12 graditos, va a bajar la temperatura. ¿Cuánto llegaremos? Mirad qué cascada. A ver si lo veis allí. Qué cascada más bonita. Guau, qué frío. Qué bonito. Guau, yo que voy que manga corta, Vamos a pasar un poquito de frío. ¿Tú estás cerrado? Sí. Bueno, ya sabéis, puerto muy revirado, en el cual habrá suciedad y no tenemos por qué hacer cosas raras. Hay gente atrevida, O les ha pillado como yo, que son muy optimistas, o son overlanders y les da igual la lluvia o el mal tiempo. Bueno, pues creo que estamos llegando ya a la cima. 2 curvitas y lo tenemos. La idea de volar el dron lógicamente queda descartada. 8 grados. Joder, qué frío. Qué mala suerte. ¡Qué frío! Puerto de la Bonaigua. 2072. Y ya está, no hay ni el tato aquí. Chavales, estamos aquí en la cima de la Bonaigua. Creo que la ruta se acaba aquí, chavales. Iba a tirar hacia Viella, pero viendo la meteorología está viendo y está por allí mucho peor que por allá. Una lástima. De todas formas, le hemos hecho, ahora mismo llevo ya 300 kilómetros hasta llegar aquí, que no está nada mal. Y nada, una ruta corta pero intensa. Parece que estemos en Escocia, mirad. Uy, qué frío me ha entrado.
No se escucha a nadie, tío. Estoy solo. He visto algún que otro motero loco como yo, pero nada del otro mundo. Lo sé, me ha quedado pendiente hacerle más kilómetros, pero bueno, ahora tengo otros 300 de vuelta, aquí sí, así que van a ser 600 kilometrillos, que no está nada mal para probar una moto y poder grabar mañana, si va todo bien, la prueba. Lo dicho, espero que hayáis llegado hasta el final del vídeo, que os haya gustado. Le hemos dado candela a la moto es una puta maravilla. De todas formas, como siempre, habrá un vídeo dedicado hablando de ella, de lo que me ha parecido, las características y sobre todo la opinión encima de la moto. Y ya está, chavales, voy a irme de aquí cuanto antes porque esto pinta mal. Así que, como siempre os digo, si os ha gustado, darle al me gusta. Si no estáis suscritos, suscribiros y nos vemos la semana que viene, chicos. Hasta luego.